Saludos, estudiantes de noveno grado. Vamos a explicar a continuación el plan número 2 titulado La historia de la cultura romana. Su servidor, el profesor Eduardo Guerna. A continuación, la explicación sustentada del tema del día de hoy. Bien, ahora expliquemos la localización y desarrollo de la cultura romana. La cultura romana se desarrolló y se ubicó en lo que hoy nosotros conocemos como Italia, actual península itálica. La podemos encontrar al sur, en su parte central del continente europeo, próximo al mar Mediterráneo. En el siglo VIII a.C., la península itálica estaba habitada por diferentes pueblos, entre los que se destacaban los latinos, los sabinos y los etruscos. Pero también en la parte sur, en la parte de costa de la península y en gran parte de la isla llamada Sicilia, estaban ocupadas por los griegos. Esa zona de ocupación griega era llamada la Magna Grecia. La historia de Roma, en su desarrollo, se pueden destacar tres etapas: etapa de monarquía, etapa de república y la etapa de imperio. Antes de explicar cada una de esas etapas, hablemos sobre la localización del desarrollo inicial de Roma. A tu mano derecha puedes observar una forma geográfica, una extensión de mar, cuya forma los geógrafos la relacionan con una bota. Esa es la península itálica. En la parte central, como puedes ver, estaba ocupada por los latinos y los sabinos. En la parte norte, de color morado, estaban los etruscos. Y en la parte sur de la península, en la costa, en el mar Mediterráneo, específicamente en el pequeño mar Jónico y parte del mar Tirreno, lo puedes ver de un colorcito como anaranjado, era la parte donde estaban o se encontraban los griegos y era conocido como la Magna Grecia. Y también aquí podemos identificar a la isla de Sicilia de ocupación griega. Pasemos a explicar la primera etapa histórica de Roma, la llamada etapa histórica de la monarquía romana. La monarquía romana fue la primera forma política de gobierno de la ciudad-estado de Roma. Desde el año 753 a.C. hasta el año 510 a.C. Este es el periodo comprendido en el cual se va a desarrollar esta primera etapa. Esta etapa termina cuando el último rey, Tarquino el Soberbio, fue expulsado y se instaura o se instala una nueva forma de gobierno llamada la República Romana. Durante la monarquía, los reyes más destacados en el periodo monárquico se pueden mencionar Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio, y como ya hemos mencionado, el último rey fue Tarquinio el Soberbio. A la mano derecha podemos ver las ilustraciones correspondientes a los reyes del periodo monárquico.
del primer periodo histórico de Roma. La segunda etapa histórica de Roma, la etapa histórica republicana. La República Romana inició con el derrocamiento de la monarquía. Ya lo habíamos explicado en la diapositiva anterior, que la etapa monárquica terminó con el último rey, Tarquinio el Soberbio. La evolución de la república fue influenciada por la lucha entre la clase social llamada aristocracia, los patricios y los romanos con riqueza. Este periodo de república se rige por una constitución y se basa o se centra en los principios de la separación de poderes. Buscaba el control del gobierno y equilibrios del poder, es decir, trataba de evitar el exceso de poder en una sola persona, como ocurría en el periodo anterior con el rey, en el cual él tenía todo el poder centralizado. En el propósito del periodo republicano, ellos querían evitar eso y se buscó equilibrar el poder, distribuir el poder. En esta etapa histórica es cuando Roma alcanza su máximo esplendor, debido a la multitud de conquistas que lleva a cabo su ejército romano. En estas conquistas se destacan militares como Cayo Mario, Marco Tulio, Cicerón y Julio César. En la ilustración que tenemos a la derecha, pues mostramos una ilustración de una de las formas más conocidas desde el punto de vista institucional creado para distribuir el poder en el periodo republicano. Es una institución llamada el Senado. Para que entiendas, joven, tiene cierta similitud con la Asamblea Legislativa que tenemos en nuestro país. Los individuos sesionaban para establecer leyes, decretos y colaborar en el gobierno. En la tercera etapa de la historia de Roma, o la llamada etapa histórica del Imperio Romano, podemos decir que este periodo comenzó cuando se le otorgó al general Octavio un título de gobernante llamado Augusto. Este título le otorgaba poder consular a perpetuidad. Perpetuidad significa para toda la vida. Durante el gobierno de Octavio Augusto se puso fin a las guerras civiles y comenzó a vivirse en orden, con seguridad y prosperidad. Hubo un gran florecimiento artístico y cultural. Esto permitió conocer esta etapa de gobierno de Octavio Augusto como la paz romana. Roma se convirtió en la ciudad más importante y era la sede de todo el imperio. Luego del gobierno de Octavio Augusto le sucedieron 4 dinastías de emperadores. Cuando hablamos de dinastía, estamos hablando de periodos cuyos gobernantes eran descendientes directos de emperador. Y existieron 4 dinastías de emperadores. Y todos ellos gobernaron con un poder
casi absoluto del ejército. La primera dinastía fueron los emperadores Julio Claudios, luego las dinastías de los Flavios, la tercera dinastía de los Antoninos y, por último, la dinastía de los Severos. Cabe mencionar que aunque la historia registra mucho mayor cantidad de dinastías y emperadores, mencionamos como estas cuatro como las más destacadas y que lograron hacer o desarrollar aspectos significativos y para mención histórica. Así que volvemos a reiterar que las cuatro dinastías más importantes en el periodo imperial son los Julio Claudios, la dinastía de los Flavios, la dinastía de los Antoninos y la dinastía de los Severos. A la mano derecha podemos ver un trabajo en escultura del primer emperador Octavio Augusto. En el estudio de la etapa imperial romana se destacan dos periodos, el periodo del Bajo Imperio Romano y el periodo del Alto Imperio Romano. Vamos a explicar las características del periodo del Bajo Imperio Romano. El periodo de Bajo Imperio comienza con el emperador llamado Diocleciano. El imperio fue dividido en una zona occidental bajo el gobierno de Diocleciano y en otra oriental a cargo de Maximino. Tanto Diocleciano como Maximino recibieron el título de Augustos, pero cada uno de ellos hizo elección de un César y se configuraron cuatro poderes imperiales, es decir, que el Imperio Romano quedó bajo la administración de cuatro emperadores. Más tarde, en el año 395, otro emperador llamado Teodosio I divide el imperio con sus dos hijos. Los dos hijos de este emperador, uno llamado Honorio y otro llamado Arcadio. A Honorio le correspondió el imperio de Occidente, es decir, el imperio romano de Occidente, y la capital era Roma. A su otro hijo Arcadio le correspondió el imperio oriental, cuya sede o capital de este imperio oriental era la ciudad de Constantinopla. Para el año 476 después de Cristo, el conocido Imperio de Occidente del emperador Honorio cayó en poder de los pueblos bárbaros. Pero el Imperio de Oriente del emperador Arcadio tuvo mayor extensión y desarrollo porque va a llegar o nos va a durar hasta el año 1453, cuando su capital, Constantinopla, cayó en poder de los llamados turcos otomanos. A la mano derecha podemos ver la ilustración que corresponde a Diocleciano y al emperador Teodosio I. En el pequeño mapa que tenemos debajo de la ilustración de los emperadores, podemos observar la división del Imperio Romano, lo que correspondía en color verde al Imperio de Occidente, que le correspondió al emperador Honorio.
y al este, y lo vemos de un color amarillo, podemos describir el imperio de Oriente heredado por el emperador Arcadio. Ahora estudiemos la organización social romana. Se explica que solo los varones tenían el poder económico y político. Y podemos describir que la sociedad estaba dividida en los siguientes estamentos o clases sociales: los patricios, los plebeyos y los esclavos. ¿Quiénes eran los patricios? Era la clase más alta de la sociedad y tenían el poder político, religioso y económico. Estaba formada por las familias más antiguas, nobles y plebeyos ricos. ¿Quiénes eran los plebeyos? Eran los ciudadanos libres, los campesinos, los comerciantes y los artesanos. ¿Quiénes eran los esclavos? Eran los que se ocupaban de los trabajos rurales, de la mano de obra en los talleres artesanales y de las actividades domésticas en las casas de las familias ricas. Durante el periodo romano, algunos historiadores destacan conflictos sociales entre los patricios y los plebeyos. Este conflicto, más que todo, era referenciado o se sustentaba porque los plebeyos querían tener los mismos o iguales derechos que la clase social de los patricios. A la mano derecha podemos observar una ilustración que corresponde al estatus de la clase social mencionada: los patricios, los plebeyos y los esclavos. Ahora abordemos la organización política romana. Más que todo, recuerde que cuando hablamos de organización política, estamos hablando en la forma en que fue gobernada. Podemos destacar que Roma evoluciona históricamente por tres tipos de gobierno, prácticamente haciendo relación a la estructura histórica en etapas de su desarrollo. Recordemos, ¿verdad? En una primera etapa de gobierno, su gobierno era una monarquía, es decir, era un gobierno sustentado por reyes. La segunda forma de gobierno de Roma fue la república, y destacando que esa forma de gobierno lo que buscaba o determinaba era una división de poderes entre distintas instituciones públicas. Es decir, evitaba centralizar el gobierno en una sola persona o en pocas personas, como había ocurrido en la etapa previa de monarquía. Dentro de las instituciones creadas o las instituciones públicas para dividir el poder, se creó el llamado Senado, que fue la máxima institución de gobierno durante el periodo republicano, es decir, era la máxima institución de poder de gobierno durante el periodo republicano, el llamado Senado. 2. Las llamadas asambleas. ¿Qué eran las asambleas? Eran organismos de participación de los ciudadanos. Dentro de la asamblea se podrían distinguir tres tipos. 1. La asamblea de las curias. 2. La asamblea de las centurias. 3. La asamblea de la plebe. Y también acompañando, ¿verdad?, dentro de lo que son las instituciones del periodo republicano, se encuentran las llamadas magistraturas, que también era un órgano de gobierno y estaba encabezado por 2 cónsules que duraban un año en el cargo.
Y finalmente, la tercera forma de gobierno de Roma fue el llamado imperio, donde todo el poder efectivo se concentró en la figura del llamado emperador. Ese emperador tenía el total poder militar, político, legislativo y religioso. Y aquí cabe destacar y quiero mencionar que aunque el emperador tenía el poder absoluto, el poder total durante el periodo imperial, todavía tuvo desarrollo en este periodo histórico la institución llamada el Senado. Ese Senado tenía funciones legislativas, pero ese Senado, a diferencia del periodo republicano, que era la máxima institución del poder, durante el periodo imperial estaba bajo la autoridad del emperador. Ahora abordemos la religión de la cultura romana. La religión romana era una religión tolerante con otras, pues los romanos eran politeístas. Recuerda que politeístas significa que creían en muchos dioses. Para los romanos existían santuarios en las viviendas y le ofrecían cultos a esos dioses, sobre todo los dioses del hogar y la familia. Ellos buscaban su protección. Los ritos religiosos eran organizados por el gobierno de Roma y el culto, aún diferente al del imperio, estaba prohibido y condenado. Se pueden destacar como principales dioses. Veamos el cuadro a la mano derecha. El dios Júpiter es el dios de todos los dioses y gobierna el cielo. El dios Neptuno era el dios del mar y de las aguas. El dios Plutón era el dios de los infiernos. El dios Apolo era el dios del sol y las artes y la medicina. El dios Vulcano, dios del fuego, artesano y los metales. El dios Marte, dios de la guerra. El dios Baco, dios del vino y del festival. El dios Juno, o la diosa Juno, es la diosa del matrimonio. La diosa Minerva es la diosa de la sabiduría y de la ciencia. La diosa Ceres, diosa de la agricultura. Diosa Venus, diosa del amor y la belleza femenina. Diosa Diana, diosa de la naturaleza y de la casa. Diosa Vesta, diosa del hogar y la patria. Dios Mercurio, dios del comercio. Aquí, estudiante, tienes que haber observado, previo estudio de la cultura griega, te darás cuenta del dios o de los dioses en común entre romanos y griegos. Se explica de la siguiente manera. El detalle es que los romanos tomaron los dioses griegos y simplemente le cambiaron el nombre. Los mismos dioses griegos que usted estudió en el plan anterior son los mismos dioses romanos, pero en su caso los romanos les pusieron nombres diferentes. Finalmente estudiemos los aportes de la cultura griega al mundo. Primero que nada, el idioma. Nuestro idioma español es una lengua derivada del hablado en Roma.
el llamado latín. De esa misma lengua latina se derivan el portugués, el francés, el rumano e italiano. Influencia en la moda. Los trajes de la época romana, sus togas para hombres, las túnicas para las mujeres y las sandalias han inspirado algunas corrientes de moda en la actualidad. 3. El alfabeto y números romanos. Todavía en la actualidad, en la docencia, tanto en la enseñanza y en el aprendizaje, podemos dar uso tanto de números romanos como su alfabeto. 4. El derecho. En el derecho romano se distinguen algunos conceptos importantes que todavía se utilizan en el estudio del derecho, como el derecho político y el derecho privado. 6. En las artes, la escultura y la pintura romana han inspirado diversas escuelas y corrientes artísticas. De ellas harás estudio el próximo año en una etapa histórica de la Edad Moderna que se llama el Renacimiento. 7. La política. Hoy todavía podemos escuchar términos muy utilizados como república, dictadura, senado, plebiscito, cónsul y magistrado. Todas estas palabras son un legado de la política romana. Todavía están vigentes y hay muchísimas más. 8. La religión. La verdad que el mayor aporte que tiene Roma en el aspecto religioso fue crear los cimientos que forman base del cristianismo. Y gran parte de la Biblia fue escrita en este periodo. La aprobación de la religión cristiana permitió que se difundiera por todo el imperio, es decir, que la verdad es que influyó muchísimo en la expansión de la ideología monoteísta. Monoteísta significa en una creencia en un solo Dios, y la adaptación o la aceptación del emperador como religión del imperio influyó muchísimo en el desarrollo de lo que hoy es el cristianismo. 9. El calendario. Los romanos utilizaron un calendario de 365 días y 12 meses como lo utilizamos hoy. Esto fue inventado o creado por el emperador romano Julio César. Y podemos mencionar que los nombres de los meses del año también tienen un origen latino, tienen un origen romano. Vamos a ver a continuación algunas de las ilustraciones que pudimos ubicar para los aportes que les he mencionado al momento. Aquí en la ilustración a la mano izquierda superior podemos ver los dioses romanos, como ya les he mencionado, son los mismos dioses griegos, pero simplemente los romanos pues determinaron el nombre propio, ¿verdad? Y los podemos ver como Ceres, Platón, Diana, Apolo, Júpiter, Juno, Marte, Minerva, Neptuno, Mercurio, Vulcano y Venus. En la parte inferior podemos ver el alfabeto latino arcaico y su equivalente latino hoy, ¿verdad? Y que nosotros tenemos provecho de ese legado. En la parte superior derecha podemos ver el calendario que corresponde a los números romanos y los días de la semana y el nombre del mes que corresponde. Esas son las ilustraciones que son propias de la época.
A la mano izquierda, en la parte superior, podemos ver lo que son los aportes en la arquitectura romana, sus diferentes diseños. Como nosotros podemos mencionar los tipos de arquitectura desarrollado por ellos. Por ejemplo, tenemos el mausoleo de Augusto, el templo de la diosa Vesta, el arco de Septimio Severo, el Partenón romano, el Coliseo romano, acueducto romano y el templo romano. Son uno de los aportes en cuanto a diseño y arquitectura. En escultura podemos observar, y es muy propio de ellos, desarrollar bastante bustos, incluyendo cuerpos completos en la escultura, como podemos observar en la imagen inferior, incluyendo también el bajorrelieve. Pasamos a la parte central superior, las distintas formas de vestimentas, lo que son las túnicas, incluyendo la influencia en la vestimenta del ejército. Es interesante ver este ejemplo. Los números romanos de 1 hasta 10.000. Interesante escritura y que es de influencia ahora. En la parte del extremo derecho superior, el calendario, que es en su momento era de 10 meses, y los nombres correspondientes a Martius, Aprilius, Maius, Junius, Quintilis, Sexilis, September, October, November, December. Y finalmente, ¿verdad? La ilustración que corresponde al desarrollo de la vida de Cristo en Roma y el desarrollo del cristianismo dentro del Imperio Romano. Estudiante, usted tiene disponible el PDF para estudiar. Descárguelo de la plataforma o descárguelo del Weebly. Es el plan número 2, la historia de Roma. Su servidor, el profesor Eduardo Guerna.